Mensaje profético sobre cómo la ciencia será desacreditada, entregado a Albert. Abril de 2024. Suscríbete y déjanos un poderoso like. Hermanos, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Estuve haciendo ayuno estos días para obtener confirmación acerca de algunas cosas que el Señor me estuvo hablando. Quiero comentarles que estoy dando este mensaje, esta primera parte, en la que voy a hablar acerca de la ciencia. Va a ser expuesta o desacreditada, porque van a suceder algunos descubrimientos humanos, así como también de la pandemia que han anunciado a través de diferentes personas. Me hace recordar un versículo, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No enriquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, más bien agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bien, vamos a empezar y debo explicar esta promesa que el Señor va a cumplir en este tiempo. Hermanos, el Señor me dijo que viene un tiempo de muchos descubrimientos humanos en el campo de la zoología, la biología y la arqueología. Esto permitirá que la población en general cuestione el rol de la ciencia humana, el rol que tiene la ciencia en su vida, porque cuanto más pronto se alineen a mi perspectiva, mejor para ellos. Y sobre todo porque existen mensajes, revelaciones que han sido mal interpretados. Y si agregamos que hay mucha confusión actualmente en la población, entonces estos descubrimientos van a servir para que la gente abra los ojos. Vino un tiempo en el que muchos dogmas de la ciencia, de la filosofía, van a colapsar. En esto está involucrado descubrimientos humanos, descubrimientos en campos como la biología, la arqueología, la zoología, y el hecho también que debido a la pandemia que ya han anunciado, la pandemia del virus X, ustedes ya saben a qué me refiero, esta que están anunciando. Bien, todo esto, entonces muchas cosas que tomábamos como verdaderas van a ser expuestas. Y también debido a que existen revelaciones que han sido mal interpretadas. Y es por eso que el Señor permite este tiempo de descubrimientos humanos. Posiblemente se van a descubrir nuevas especies, restos arqueológicos, donde vamos a ver cómo actúa el poder satánico a través de fuerzas políticas. Y ya no va a ser una suposición, una teoría especulativa, sino vamos a encontrar evidencias fuertes. Todo esto para que la gente cuestione la ciencia humana en su vida. Una de las razones por las que el Señor me dijo, permito estas pandemias y enfermedades porque debo derribar la ciencia médica. Dijo que la ciencia médica tal como la conocemos debe ser derribada. Y para mostrar lo que realmente es, pues van a suceder las pandemias y vamos a ver cosas irregulares, como lo vimos con el bicho 19. Entonces me hizo entender el Señor. La ciencia actualmente es una superposición de teorías, me decía el Señor, y que estas teorías que nos van inculcando desde niños, desde la escuela, provocan que cuando crecemos veamos la vida bajo cierto cristal, bajo cierto filtro. Y es por eso que hay muchas personas que no pueden ver lo que sucede actualmente. Y les ponen etiquetas, les ponen adjetivos, que están dormidos, etc. Y bueno, van a venir estos descubrimientos humanos que la gente va a poder cuestionar esto, pero para esto pues deben estar preparados con una mente más abierta y con una actitud más inquisitiva.
Me dijo también que están probando tecnología que será usada más adelante para la persecución de los cristianos, para la persecución de los creyentes. Existe tecnología que va a ser usada más adelante durante la persecución de los cristianos y actualmente están haciendo simulaciones. No me especificó cuál, pero vino a mi mente los incendios de Hawái, los de Chile, posiblemente se refiere a eso, u otras tecnologías más macabras que van a poner en práctica, y es tecnología que han estado guardando para estos días, ya que sabemos que Estados Unidos, como otros países, tienen tecnología mucho más avanzada de lo que muestran. También me pidió que comprásemos mascarillas, guantes quirúrgicos, jeringas, agujas, cosas que cuidamos para cuidar la salud, para protegernos, comprar todo esto antes de que venga el virus X. Porque una vez que aparezca el virus X, muchas de estas cosas van a estar contaminadas, mascarillas que van a contaminar, medicamentos que van a contaminar. También me dijo acerca de la contaminación de los preservativos o los condones. Van a contaminar los preservativos. El Señor me explicaba que estos grupos de poder que actualmente gobiernan el mundo, los poderes detrás de las sombras, los masones y todo esto, ellos nos dividen a la población a través de diferentes perspectivas. Nos dividen pues en feministas, grupos LGBT, todas estas diferenciaciones que hacen, porque de esa forma nos dividen y luego nos pueden vencer, es decir, de esa forma buscan destruir. Porque si dividen al otro grupo, pues uno de ellos caerá más fácilmente en su manipulación. Como podemos ver actualmente, vemos comúnmente que, por ejemplo, todas las ramas afines a la izquierda, pues casi no protestan contra lo que está sucediendo actualmente, ¿no? No protestó durante la pandemia, no vio nada, no reclaman nada. Para ellos todo está normal. Entonces me explicaba que estos grupos filosóficos de gente religiosa, el Señor me estuvo hablando también acerca de que algunos pastores o ministros que atacan a su madre, me habló de aquellos que atacan a María, pastores, ministros, e incluso profetas. Ustedes saben que algunos están destinados a quedarse en el rapto. E incluso me hablaba que aunque hay incrédulos, musulmanes, judíos, que ellos se convertirán luego del aviso. Pero aquellos pastores y ministros pastores que atacan a mi madre, me dijo, ellos están destinados a quedarse en el rapto, y es por eso que muchos de ellos reciben instrucciones para sobrevivir a la tribulación. Algunos de ellos están recibiendo esas instrucciones porque algunos de ellos están destinados a quedarse. Me dijo que ellos realmente no me aman, puede que tengan dones, me escuchan, pero ya que no me aman, no aman todo lo que es mío, y yo debo dejarlos atrás. Eso fue lo que el Señor me dijo. Entonces preparémonos para este tiempo que viene. El Señor los bendiga. Me despido de ustedes.